correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Hoy vamos a continuar con la secuencia de nuestros presidentes liberales. Hablando muy brevemente, creo que ya hablamos de la Revolución de Franco, el 17 de febrero del 36, Federico Buenan Smith, porque Franco no estaba en Buenos Aires, le destituye al gobierno electo democráticamente de Eusebio Ayala y asume el poder y luego le entrega a Franco, etcétera, etcétera, le mete preso a Eusebio Ayala y a Estigarribia, luego en julio del 36 le envía al exilio, Eusebio Ayala va a Buenos Aires y Estigarribia va a Montevideo y posteriormente se gesta una contrarrevolución organizado por integrantes de las Fuerzas Armadas que ahora vamos a ver. Pero antes de comenzar les digo que estos son los momentos más difíciles que vivió el Partido Liberal. Tan difíciles son que era el partido mayoritario, que ganaba lejos todas las elecciones, que tenía la mayor cantidad de gente, etcétera, y como si eso no hubiera existido, como un copo de nieve, como una espuma, soplas, se va, se cae, se pulveriza. Así desapareció el Partido Liberal con la muerte de Estigarribia el 7 de septiembre de 1940. Pero un Partido Liberal ya debilitado, debilitado por lo que vamos a comenzar a ver desde ahora con la presidencia de Paiva, en donde aparentemente estaba un liberal, que era Paiva, pero el poder tenían los militares y los militares eran lo que decidían. Y eso se va a dar después, cuando es electo en el 39 Estigarribia y Rial, y después cuando Estigarribia le deja de lado a su vicepresidente y realiza un autogolpe el 18 de febrero de 1940 con una constitución no realizada por la constituyente, sino por decreto, y su viaje a la zona de Hawái. Cuando esos altos, hoy Loma Grande, hoy Loma Grande, y cae y mueren todos los ocupantes del avión, José Félix Estigarribia, su señora Julia Miranda Cueto y el mayor Carmelo Peralta, que era el piloto del general Estigarribia, mariscal, después de muerto. Ahora vamos a hablar de la presidencia de Paiva. Era casapeño, igual que Sher, pero era 3, 4 años más joven que Sher. Paiva nació en 1877 y Sher nació en el 73 o 74, era 3, 4 años. Pero él fue uno de los que todos los que vimos expresidentes liberales y que eran abogados en la Facultad de Derecho, José Ayala, el anterior, José P. Ullari, Eligio Ayala, todos terminaban su estudio, se doctoraban a los 28, 29 años. Él termina en el 1901, se recibe a los 24 años, a los 24 años, muy joven. Estuvo en el Colegio Nacional y también le unía a Sher, aparte de ser casapeño, como Sher no podía una Casapabe, también le unía que eran concuñados. Se casó con una señorita de apellido Heiseke, Silvia Heiseke, y Eduardo Sher estaba casado con la hermana mayor de Silvia. Fue el único paraguayo. Conte que yo a veces pienso y creo que también González Navero
González Navero, Emiliano González Navero. Emiliano se llamaba el nombre del arquero argentino, Dibu Martínez, Emiliano Martínez. Creo que también fue presidente de los tres poderes. En el caso de nuestro presidente Paiva, Félix Paiva, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, presidente del Senado, porque fue vicepresidente de Gondra, cuando Jara le destituye, ¿se recuerdan? En enero del 11, el 17 de enero del 11. Y presidente de la República que ahora va a ser electo. Es el único paraguayo. Pero repito, voy a buscar un poco bien, porque Emiliano González Navero fue presidente de la República, habrá sido, por seguridad, presidente del Senado, él fue el vicepresidente de Benigno Ferreira. Y lo que no sé si fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, o sea, lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia. El 2 de agosto de 1937, había un estado de crisis en el gobierno de Franco. Había gente cercana a Franco, como Stefanich y otros que querían el desplazamiento de Freire Esteves y de otra persona. Y había una pelea interna allí entre ellos. Tal es así que le presionaron a Franco y Franco envió algunas unidades hacia el Chaco, metiendo el golazo, la mentira de que hay noticias peligrosas, de que Bolivia va a recomenzar las acciones de la guerra, Tañán de Chaco, etcétera, etcétera. Y lo que buscaban estos febreristas, diríamosle, porque eran simpatizantes de Franco y febreristas porque su golpe hicieron en febrero, el 17 de febrero. Ya de tiempo, ves, ¿cuál la vez estado ya con la febrerita? También ya pasado, rendían a febrero. Y entonces se envió algunas unidades. Una de las unidades enviadas fue la unidad de caballería comandada por Damaso Abijail Sosa Valdés, mayor, tenía el rango de mayor, Damaso Abijail Sosa Valdés. Y el 2 de mayo se reúnen en el fortín López de Filipis, así se llamaba el ex fortín Camacho. Y en el fortín López de Filipis, era derecho del Olimpia López de Filipis. Hoy se llama Mariscal Estigarribia, ese lugar, pero ahí eso se llama López de Filipis. Y ahí se reúnen dos tenientes coroneles, Ramón L. Paredes, Ramón Luciano, quiere decir esa L, Ramón Luciano Paredes y Leandro González, eran tenientes coroneles, dos. 12 mayores, entre ellos Sosa Valdés, y 8 capitanes. Eran comandantes de unidades que tenían mando sobre tropas, o sea, tenían tropas. Y allí ellos preparan un golpe contra el gobierno de Franco, pero dicen de que en su comunicado de que Franco continuaría en el gobierno, que ellos no quieren destituir a Franco, que le den una buena persona, que quizás todos entienden, todos los historiadores calculan de que era una maniobra para evitar que los adherentes de Franco, la mayoría militares, excombatientes de la guerra, porque él tenía mucha ascendencia sobre los excombatientes
de la guerra con la Asociación de Combatientes y Lisiados de la Guerra del Chaco. Tenía mucha ascendencia, tenía mucho contacto y le quería a Franco, hay que ser sincero, le quería a Franco. Y ellos dicen que iba a continuar Franco en el gobierno, etcétera, etcétera, e incluso entre ellos pensaron que habría que conversar con Gualberto Cardús Puerta, pero no estaba en el Paraguay Cardús Puerta. Yo personalmente, yo pongo en mi libro, eso no creo, porque Cardús Puerta fue un crítico hacia la presencia, la intromisión, eso de meter la cuchara de los militares en la cuestión política. En la cuestión política es para los civiles, es el principio democrático que el Partido Liberal tiene que sostener, decía Carlos Puerta. Y con eso chocó con Albino Jara en el 11, cuando le instituye a Gondra, y también cuando Chirife se autoproclamó candidato a presidente de la República en medio del fragor de la revolución del 22, todavía sin tomar su baño matinal con 3, 4 grados bajo cero, le llegó al Mazo allá por Itacrí, allá hacia el Alto Paraná. Y entonces están dispuestos a realizar, se emite un comunicado donde Ramón Luciano Paredes era evidentemente la cabeza, pero también había también una conspiración del Partido Liberal, que estaba allí entre Clorinda, Formosa, el doctor Rogelio Pavón, que había sido diputado en aquel entonces, pero el jefe de ese equipo, dado por mandato del directorio del Partido Liberal, era don Eduardo Scher, que vivía luego en Buenos Aires también en esa época. Y Scher además tenía plata y podía sostener este tipo, diríamos, entre comillas, de aventuras. Porque este es un tema que cuesta plata, tienes que hablarle a la gente, por ahí te piden ayuda, aquello, comprar armas, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto que ellos lanzan una nota y en la nota firmado por Paredes dice en la parte final, le voy a leer, por voluntad unánime del Ejército y Armada, el eminente ciudadano coronel de la nación, don Rafael Franco, continuará presidiendo el gobierno de este movimiento reivindicatorio de los ideales de febrero. Está subrayado, pero yo hago la aclaración en mi libro que el subrayado hice yo a propósito para resaltar eso. Pero Franco yo creo que también estaba, porque ellos le dijeron a Franco, nosotros no tenemos problema con vos, pero queremos que tu gabinete se vayan todos. Y Franco le dice a la gente de su gabinete que él tiene que ser solidario con su amigo, que él agradecía el gesto de su amigo de renunciar y que él también tiene que irse, pero amagaba que iba a seguir queriéndole también joder a los que hicieron el golpe, o sea, a Sosa Valdés, a Ramón L. Paredes, etcétera. Pero al final de cuentas después también se va Franco y ese comunicado es obviado esa misma noche del 13 de agosto, a las 8, las 9 de la noche, sobre la avenida España. Después del Instituto Andrés Barbero está la avenida España, está el edificio, está el comedor del Molino a la izquierda, el Molino, y vos seguís por esa avenida España como para irte hacia el centro, y de lejos se ve ya la estación de tren, y antes de llegar ahí donde siempre está
una locomotora, ahí está una casa vieja, esa es la casa del doctor Félix Paiva. Murió pobre de solemnidad, pobre de solemnidad. Era un tipo muy humilde, pobre y fundamentalmente era honesto. Honesto. Estuvo de presidente casi 2 años. Cada va a asumir en agosto, el 13 de agosto del 37 y va a estar hasta el 39, que fue cuando asumió Echeverría un día. 2 años. Pudo haber tenido tiempo si quería hacer algún golpecito. No, él era un hombre honesto. Paiva fue un hombre muy honesto. Y en ese comunicado, esa noche que se olvidaron y pasaron por alto, se van y le visitan a Paiva Paredes, Sosa Valdés, Leandro González, que era teniente coronel también, él estaba en el Chaco, al frente de la unidad de la 6ª División de Infantería en el Chaco, Leandro González. Y era de caballería también, porque estuvo al lado, yo creo que era de caballería, porque estuvo con Ramos como jefe de su Estado Mayor en la 2ª División de Infantería durante la Guerra del Chaco, y después fue comandante del RC, Regimiento de Caballería número 5, Acaberá, le decían. Porque esas 2 unidades eran escoltas del Mariscal López en la época del Mariscal López. RC4 Acacarayá y el RC4, RC5 Acaberá. Y Leandro González era comandante de ellos. Se va él también, y también se va Ramón Martino, que fue dirigente de Cerro Porteño, creo que fue presidente también, era de la Marina, y le ofrecen a Paiva la presidencia de la República. Y Paiva le dice, estoy dispuesto a aceptar con una condición. Si ustedes cumplen esa condición, estamos juntos. Franco anuló la Constitución del 70. Él gobernaba por decreto, no había no había constitución. Él tenía un acta plebiscitaria llamada número 152 y en base a eso él gobernaba. O sea, gobernaba de acuerdo a su voluntad, lo que él quería y lo que a él le gustaba, o a sus amigos, no a lo que la Constitución, a lo que la ley, a lo que los reglamentos te exigen que tienen que cumplir. Entonces le dijo, si acá ustedes van a restituir la Constitución del 70, no hay problema. Y bueno, se restituyó y asumió el cargo de presidente Félix Paiva. Repito lo que les dije, el único paraguayo que le tocó ejercer los 3 poderes del Estado. Ahí, en esa decisión que tenía en su casa cumplía una de las exigencias que le faltaba. Había sido presidente del Congreso, había sido presidente de la Corte Suprema de hoy, Tribunal Superior de Justicia, y le faltaba ser presidente de la República. Con esto cumplía. Porque cuando el tema de Gondra, ¿se recuerdan? Que le había comentado que Gondra renunció y le llamaron a Paiva, le llamó al Congreso y le dijo, prepare su gabinete. Pero Paiva no quería hacer nada y se fue también con Gondra. Ahora él era presidente de la República. Rápidamente decreta una descentralización judicial porque Paiva, no olvidé decirle, cuando llegan ellos a la casa de Paiva, llegaban a la casa de un hombre que estaba retirado de la política y que vivía de lo que ganaba enseñando en la Facultad de Derecho. Era profesor en la Facultad de Derecho Constitucional, y era además decano de la Facultad de Derecho. Paiva vivía de eso. Entonces, inmediatamente al subir, él ordena realizar la descentralización judicial y modifica el Código de Procedimientos Penales y la ley orgánica, y además crea la Facultad de Química y Farmacia y también la Facultad de Odontología. Química y Farmacia son
los farmacéuticos, los que están, no son los químicos, los bioquímicos, químicos biológicos, los que hacen los análisis. Estos son los que están en la farmacia y controlan las regencias, los productos, etcétera. Químicos farmacéuticos. Nosotros son químicos biológicos, bioquímicos y también los químicos industriales. Apenas sube el 13 de agosto, menos de un mes, el 7 de septiembre se produce un alzamiento militar. Y ese alzamiento se produce con poca gente porque el ejército estaba controlado por estos hombres que le hablaron a País. De Paredes, Leandro González, Sosa Valdés, Martino, y controlaban el ejército. Pero había un grupo de civiles, ferreristas, eso, que querían reponerle nuevamente a Franco, y entonces, bajo la orden de Juan Martín Sich, que era mayor, él fue comandante del Regimiento de Infantería 14, del RI 14, durante la Guerra del Chaco, Martín Sich. Este es el que ya les dije, pero les vuelvo a decir, los ferreristas decían, si ustedes los liberales dicen que las palmas se inclinan en señal de respeto cuando pasa Tigarribia, o Urabo Martín Sich, los quebrachos corren para cuadrarse, para ponerse firme delante de su paso. Además era un tipo grande, lindo físico, bien proporcionado, Martín Sich. Él realiza un asalto a la jefatura central de policía, esa que está allí donde sí están, sobre la calle el Paraguayo Independiente, después de la catedral, después del arzobispado. Antes había allí una estación de servicio, antes de la policía, que era del cuerpo de bomberos, pertenecía al cuerpo de bomberos. Cuando este jefe comisario que vivía en Fernando La Mora, Agapito Cristaldo, era jefe del cuerpo de bomberos, Agapito Cristaldo, ya habrá fallecido. Y bueno, ahí estaba la policía y ahí asaltó Martín Sich, murieron unas cuantas personas, pero viene inmediatamente la unidad de la caballería, la primera división de caballería que estaba en Campo Grande, bajo las órdenes de Damaso Valdés, y viene con sus regimientos y atropellan y enseguida le toman a Martín Sich. Y en uno de los regimientos, el más brioso, venía un mayor de caballería llamado Cirilo Antonio Rivarola, en uno de los más bravos, uno de los regimientos. Realmente no sé si habrá sido el 1 Valois o es capaz el 3 Mongelos, porque el gerente del Toledo estaba afuera, hasta ahora está allá en Cerrito, y el Cacarayá está ahí en el camino, se le llama acceso norte, el que va hacia Marián, ahí estaba el RC4. Ahora sido del Valois o del regimiento número 3, coronel Mongelos, Vicente Mongelos. No recuerdo, pero era un tipo bravo de Cirilo Antonio Rivarola, mayor. Inmediatamente dominó el tema, le agarró a la policía, le quitó a patada a todos los que entraron, murieron unos cuantos, no muchos, pero habrán muerto unos 7, 8. Y allí tenía que haberse producido, cuando estaba en la jefatura, una intervención, diríamos, más rápida, antes que venga de la caballería que estaba en Campo Grande. Los caminos no son lo que hay ahora, que pueden estar rápido, media hora, 40 minutos, asfalto, vehículos en buenas condiciones. Podía haber intervenido la escuela militar que está enfrente ahí de la policía, la plaza de por medio, qué sé yo, 200 metros. Te vas corriendo y llegan en 3 minutos, 4 minutos. Y la escuela militar no interviene, se declaró neutral
Imagínense ustedes. El presidente de la República era el que estaba siendo amenazado con el golpe de Martín Sich el 7 de septiembre. Y ellos mismos ahí en la escuela militar arman un triunvirato constituido por Franco, por Smith, Federico Buenanemi, que fue el comandante que lanzó a Franco, porque Franco, repito, estaba en Buenos Aires, y Eusebio Ayala, los tres. Y bueno, eh, Cirilo Antonio Rivarola se fue a estar a la escuela militar, puso orden ahí, unos cuantos AKPT a los que estaban ahí, se acabó el tema. Un poco después, 15 días después, esto fue el 7 de septiembre, 15 días después, el 22 de septiembre, apareció un cuerpo flotando en Varadero. O sea, vos salís del hospital de clínica, te vas por la avenida Montero, más o menos 2 cuadras, la avenida Río de la Plata, se llama, y ahí te va a la derecha, te va hacia el río y te va a Varadero donde está el río, donde están nuestros correligionarios, la familia, a Cereto, ahí están ellos. Están antes, pero están también allí en ese lugar. Me recuerdo hace muchos años, 40 años, 88, 85 años, con Tito Sayer, recorríamos esa zona, por supuesto, era la época de Storner todavía, y estaban los aceritos, los familiares de los aceritos, luchadores, todos, del partido liberal, hacia Varadero. Apareció el cuerpo flotando de un muchacho llamado Félix Eliodoro Agüero Isnardo, Félix Eliodoro Agüero Isnardo, que ya le estaban buscando antes, porque él desapareció estaba repartiendo unos panfletos en adhesión al movimiento que se realizó el 7 de septiembre por Martín Sich. Y él más o menos fue arrestado el 12, el 13 de septiembre. Nosotros estamos hablando del 22 de septiembre, hacía 10 días desapareció. Y ahí creo hay que hablar con sinceridad, porque dije, la historia tenemos que contar la verdad para que todos ustedes que escuchen sepan qué les dije yo. Eso ustedes pueden revisar. Hubieron denuncias, y hubieron exigencias de mucha gente preguntando por este muchacho Agüero Ignardi. No, y Félix Eliodoro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y primero la policía, el gobierno de Paiva dijo, no, nosotros no sabemos, viene acá, no está. Después de 2 o 3 días dijeron, sí, recordamos, fue apresado y fue enviado a Corrientes. Y para qué usted ¿qué va a hacer Corrientes? Y sí, le enviamos, le deportamos, le enviamos al exilio a Corrientes. Entonces preguntan allá a la policía de Corrientes, mucha gente, y la gente de Corrientes le dice, no le tenemos a nadie, amigo, con ese nombre, ¿no? No existía nadie. Y unos días después, como les dije, el 22 de septiembre aparece el cuerpo de este muchacho flotando ahí en Varadero. Se le acusó muchísimo al teniente coronel Alfredo Ramos, que era el jefe de la policía. Pero Alfredo Ramos no tenía nada que hacer en la policía, porque en la policía el que ejercía el mando era Cirilo Antonio Ciudadela, de la caballería, que seguía estando como jefe, diríamos, de policía. Entonces allí se le nombra el 24, 25, el 23 se le nombra a Arturo Bray como jefe de policía, en vez de Ramos, jefe de policía. El primero de noviembre, en 1937, otra vez
otro intento de sublevación. Pero ahora se da un poco más lejos, se da en el norte, en Concepción. Allí se subleva el regimiento de infantería número 3 Corrales, y a este regimiento encabezado por los capitanes Rafael Ciancio López y Luis Parra Isfrán, periodista, franquista, y le enfrenta a este regimiento 3 Corrales, el regimiento de infantería número 1, 2 de mayo. 2 de mayo es la fecha del asalto que se hizo en la guerra de la Triple Alianza al Estero Bellaco Sur. Estero Bellaco, la batalla de Estero Bellaco Sur fue el 2 de mayo del 66. Y murieron muchos ahí. Ahí murieron, hay algunos que dicen 30, 40, otros hablan de 70, 80. Pongámosle promedio, murieron entre 50 y 60, 70 personas. Eran 2 regimientos. Los regimientos tienen más o menos 700, 600, 700 hombres. Son casi 1.200 personas enfrentadas. Y ahí fueron dominados enseguida. Y en el 15 de noviembre del 37 se produce la convención del Partido Liberal, el 15 de noviembre. Y ahí es electo Jerónimo Zubizarreta, quien era el representante, el presidente de la comisión, el presidente de la comisión paraguaya para discutir y llegar al tratado de paz, amistad y límites con Bolivia. Con Bolivia. Era presidente del directorio, que después va a renunciar. Ese tratado se arregló más o menos, vamos a ver más adelante, pero les adelanto, se arregló más o menos entre el 6 y el 8, el 7, el 9 de julio, que era una fecha importante también para los argentinos, por su independencia, la ratificación de Tucumán. Y Zubizarreta no manejaba, lo manejaba Efraín Cardoso, con Spruill Brade, el representante yanqui. Entonces, Zubizarreta renuncia al cargo de presidente de la delegación paraguaya y renuncia también al cargo de presidente del directorio del partido. Pero eso fue más adelante. Eso fue más adelante. Eso fue, como le dije, en el 38 de julio. Nosotros estamos ahora en noviembre del 37. Él es electo presidente del directorio y antes que vaya el año, el 21 de diciembre en el 37, hay otro conato de sublevación. El tercero ya. El primero fue el de Martín Sich, el segundo el de Concepción, se recuerdan, el registro Corrales contra el regimiento de infantería número 1 de mayo. Y acá Joel Estigarribia, que fue aquel oficial paraguayo que quitó y salvó la mayor cantidad de gente de Cañada, Stronges en la guerra. La Cañada de Stronges fue una, podríamos decirle, derrota del ejército paraguayo, medio la única derrota del ejército paraguayo, Cañada de Stronges. Y el responsable de haberle salvado a la gente fue Joel Estigarribia, era teniente primero cuando eso. Ahí en esa noche de diciembre del 37, él era mayor y se fue y asaltó el lugar donde estaban las armas, que era, diríamos, el parque de guerra, se le llama parque de guerra de la República, con un grupo de amigos ferreristas y algunos dicen que estaban también a personas de izquierda, comunistas, etcétera. Y
estaba al frente de la guardia del parque de guerra el teniente primero Rogelio Fiore. Rogelio Fiore. Y muere Fiore, pero también muere Joel Estigarribia. Joelito Estigarribia. Así le decían, Joelito. No sé si era chico él o no sé, o era el último de su hermano, o tenía siempre una cara de niño, pero le decían Joelito Estigarribia. Pero les vuelvo a repetir, fue un héroe de la guerra del Chaco, fue el que salvó y quitó, se le estaba rodeando a la fuerza paraguaya y iban a caer en una tenaza, en un anillo, como solían caer los bolivianos, y Joel Estigarribia topaba en tapé y con eso salió y salvó, quitó una partida de gente que no cayeron. Cayeron prisioneros unos cuantos, pero él salvó 1.500, 1.000 personas. Salvó. Si no, iban a caer todos presos ahí. Se producen las elecciones parlamentarias el 25 de septiembre de 1938, donde solo participan los liberales. Solamente participan los liberales. Los colorados seguían con su abstención que venía de la época del 23 de octubre y además sabían que iban a perder lejos, era el partido que ganó la guerra, iban a tener mucha gente y mejor nomás la abstención, tener paciencia. Y después de esa elección parlamentaria se constituye nuevamente el Congreso y el 11 de octubre ese Parlamento declara que Paiva no es presidente provisorio, sino, dicen, Paiva es el presidente constitucional. Porque realmente Paiva lo que decía era, en el 36 terminaba el mandato de Eligio Ayala, de Eusebio Ayala, y no se pudo elegir el presidente que tenía que ser el 36 al 40. No se pudo elegir, porque vino el golpe de Franco en el 37. Entonces él era un presidente provisorio. Pero ahí se le llama, a partir de ahí, presidente constitucional de la República. Hasta agosto del 89, cuando sube Estigarribia a confiar, él era el presidente constitucional. Y a él le tocó realmente dos situaciones bastante difíciles, así como hablamos la otra vez del tema del petróleo, etcétera. Acá aparecen dos temas bastante difíciles, pero ligados directamente al Partido Liberal. En primer lugar, el Tratado de Paz, Amistad y Límites que concluye en julio del 88. Se firma el protocolo o los protocolos el 21 de julio de 1938 y también el resultado del arbitrio que hacen con Bolivia. ¿Te recuerdan que les dije? Le quedó 16.000 kilómetros cuadrados a Bolivia y a Paraguay 14.000. Y el segundo tema difícil era la candidatura de Estigarribia para presidente en 1939, donde evidentemente, eso todo el mundo manejaba, Estigarribia era el candidato de los militares, de los militares. Él no estaba afiliado al Partido Liberal, ni nadie iba a tener, por supuesto, la osadía quizás al hombre que ganó la guerra decirle, usted no es liberal, ese es el motivo. Pero sí se le podía decir, y se le dijo, muchos le dijeron, ¿cómo usted acepta ser presidente de la mano de los militares? Usted pertenece a un partido civilista, un partido que siempre le dijo no a los militares, que aceptan y conviven
con los militares, porque forman parte de la sociedad paraguaya. Pero los militares no tienen que meterse en la vida política, así como un civil no puede ir a dirigir un órgano cerrado o un simulacro de maniobra en la Fuerza Armada. Tienen que hacer los militares, solamente los militares. Y estos dos temas realmente eran un problema. El tema del Tratado de la Paz del Chaco, al comienzo los países neutrales, Argentina, comenzando Saavedra Lamas, que obtiene el Premio Nobel de Paz en el año 35, con el armisticio, que atiendan, no, ese no es la paz del Chaco. El armisticio fue dejar el Yembocapú que había en el Chaco, dejar de enfrentarse. Se firmó el 12 de junio y entró a regir a partir del 14 de junio, 2 días después. Esta era la paz del Chaco. Era tratado de límites, paz y amistad. Porque hasta el momento, tanto Paraguay y Bolivia, desde ese junio del 35 a casi 3 años, julio del 38, 3 años, ¿sí? 3 años, se vivía una paz armada. Permanentemente Bolivia, Paraguay, mientras podía, compraba más armas, más fusiles. Les conté lo que hizo Rafael Franco, el gobierno de Franco. Le vendió a la España republicana, a los militantes españoles de izquierda, no tiene nada que ver que sean de izquierda. Así también lo mismo la crítica va a ser si le hubiera vendido a Franco, que era la derecha española, Francisco Hermenegildo Paulino Teodulo Franco Bahamonde. La misma acusación para él. Pero acá eran armas que las pocas que tenía Paraguay entregaban un tanque, ametralladora liviana, ametralladora pesada, morteros toquebrón, 8.000, 9.000 fusiles, pistolas. Ustedes saben que eso es para armar casi 2 divisiones, más o menos. Porque más o menos las divisiones tenían 5.000 personas, más o menos. Pues las divisiones son 3 regimientos. Y los regimientos estaban constituidos por más o menos 1.200, 1.500 los buenos que estaban, pero había muchos regimientos que tenían 700, 800 personas. Por eso los regimientos, perdón, las divisiones tenían más o menos, pongámosle 1.500, 4.500, 5.000 personas, 8.000, 9.000 fusiles, son para casi 10.000 personas, para 2 divisiones que se había vendido. Y estos delegados de los países neutrales al comienzo acompañaban la posición de Paraguay. Paraguay también hay que tener en cuenta una situación. La guerra comienza el 15 de junio, toman ellos el fortín Carlos Antonio López y después Echeverría manda a recuperar un mes después, 15 de julio. Ahí comienza la guerra. No existe todavía la declaración de guerra en ese momento, pero la acción armada se había establecido ya en el Chaco. Y allí, un mes después, se firmó un acuerdo en los Estados Unidos. Bolivia no firmó, que decía que ninguno de los 2 países contendores pueden tomar una cantidad de tierra determinado y a consecuencia de la guerra tomar, quedarse y decir esto es mío. No pueden. Eso se firmó el 3 de agosto de 1932. Paraguay firmó, porque Paraguay estaba seguro que si había algún arbitraje allí,
le iban a dar ese lugar del Chaco, porque el Paraguay habitaba ese lugar. Paraguay tenía el utiposiente de facto, que es el de estar viviendo, asentado, ñemo purendá, pechaco. Y entonces tenía más o menos la simpatía de los países neutrales. Pero Zubizarreta, que era el presidente de nuestra delegación, era un hombre muy, no diría yo soberbio, pero era un hombre exigente y decía, esto es lo que Paraguay quiere y esto es lo que hay que dar y esto no vamos a hacer y mándense. Entonces eso comenzó a irritar a un grupo de gente, repito, de los países neutrales, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Perú y, por supuesto, a la delegación boliviana. Entonces había problemitas allí en esta situación. Y Estigarribia, él había venido de Montevideo del exilio y de ahí fue enviado a los Estados Unidos como embajador. Cuando eso se llamaba, o le decían, ministro plenipotenciario, y se fue a los Estados Unidos. Yo no sé qué le pudo haber dicho Roosevelt a Estigarribia. Estoy seguro, no tengo pruebas, pero estoy seguro. Tengo derecho a tener mis ideas y a tener mi pensamiento, a tener mis hipótesis. Estoy seguro que el representante norteamericano, que era el señor Spruill Braden, que después vaya a meterse fuerte en la política argentina en el año 46, cuando les comenté, los peronistas pintaban por la muralla de las casas Perón o Braden, no ponían Tamborini y Mosca, que era la fórmula contraria a la de Perón, Hortensio Quijano. No ponían ellos Tamborini o Perón, no. Braden o Perón, el pueblo argentino. Atiéndanme bien, decía el general, que era un gran orador el general Perón. Decía, acá no nos equivoquemos. Me votan a mí, vamos a votar por mayor justicia social, por mayor apoyo al pueblo, mayores hospitales, escuelas, caminos, etc. Le votan a Braden, decía por Tamborini y Moja, le votan a Braden, y es la continuidad del coloniaje, vivir como esclavos. Entonces, yo creo que Estigarribia habrá hablado con perdón, yo no habrá hablado con Roosevelt. Por eso luego fue enviado como embajador a los Estados Unidos. No tenía en mente ser embajador y menos en Estados Unidos. Él quería irse en capa de embajador y existió esa posibilidad, embajador en Río de Janeiro, que era la capital cuando eso del Brasil, no existía Brasil. Pero quedó de lado eso y se decidió de enviarla a Washington. Para mí era para ir a conversar, dialogar y hablar de este tema, porque también Estigarribia, como ex comandante en jefe de las tropas del Chaco, conocía el tema del petróleo, podía opinar o preguntarle o contarle a Roosevelt que realmente había injerencia de la Standard Oil en comprarle armas a Bolivia, etcétera, que nunca fue demostrado eso según un correcto historiador, como lo fue Alfredo Seifer. Nunca fue demostrado. Estaba la Standard Oil en Bolivia, pero incluso ni combustible le daba a los bolivianos. Le hacía pagar, incluso le engañaba, le decía,
tal día vamos a enviar de tantos litros a tal parte, a tal ejército, a tal cuerpo de ejército, a tal lugar. Mentira, burra, va a ver, no llegó. Pero hablando de este tema del Tratado de Paz, Amistad y Límites, yo creo que él habló con Roosevelt y Roosevelt estaba exactamente al tanto de la situación porque Braden le mantenía permanentemente informado. Y Braden después comenzó a hablar a menudo con Efraín Cardoso, que era el número dos de su Suizarreta. Arbo era el embajador paraguayo en Buenos Aires. Y su Suizarreta comenzó a darse cuenta que Estamba era en Uruguay y sabía Cardoso, y le comenzaron a trabajar a Cardoso y le comenzaron a meter en la cabeza que aquel proyecto que pedía Bolivia de tener un puerto sobre el litoral del río Paraguay, yo creo que Bolivia se está olvidando a poco, decía Braden. Braden hacía todo ese trabajo, pero a condición, probablemente, hoy me la sé linterna, a condición, las fuerzas paraguayas estaban está la línea de hitos. La línea de hitos quiere decir el lugar donde te quedaste vos, el lugar donde se quedó el otro, y ahí en el medio de eso. Esa es la línea de hitos. Y Paraguay tenía eso. Uno te levantás y mirás y lees. Ahí va a ver Mandiyupecuá, Ewiwo, Teniente. Camaquindí, Carreras ayer, hombre, un marino, teniente de corbeta paraguayo que murió ahí, Carreras ayer. Ese era el cuartel general de Estigarribia. Esto el Paraguay se dio, ¿sí? Porque después se le permitió, diríamos, estar a Paraguay acá y después había una parte que se sometió a, se recuerdan, al arbitrio. Y se le tocó 16.000 kilómetros cuadrados a Bolivia y 14.000 a Paraguay. Y cierto, Bolivia renunció de tener un puerto. Paraguay le dijo que acá está el puerto de Casado, donde va el tren hasta Casanillo. Pero ese, así como Paraguay, es en Paranaguá, un puerto franco, donde está la bandera paraguaya y no es territorio boliviano. Bolivia quería un puerto acá, allá arriba, sobre el río Paraguay, un puerto con bandera boliviana, que se diga que es territorio boliviano. Y después Suizarreta le decía a ellos, yo lo que digo acá no es invento mío, yo hablo por lo que el presidente de la República del Paraguay dice, el señor Paiva, y por lo que dice el pueblo paraguayo. Entonces Brian plantea en la reunión decidir que tres delegados, o sea, de tres países, vamos a suponer Argentina, Perú y Chile, se vayan a Paraguay y los otros, Estados Unidos, Uruguay y el otro país, se vayan a Bolivia, a La Paz, se vayan a conversar. Y vienen a conversar. Y vienen y llevan allá a Buenos Aires diciendo, no es exactamente como su Suizarreta nos dice. Hemos hablado con el presidente de Paraguay y le notamos que están dispuestos, están abiertos y conversando. Y eso trabajito da a entender por lo poco que lees y trata de tener también, como te digo, tu subjetividad. Puedes estar equivocado, yo puedo estar equivocado de todo lo que estoy diciendo. Todos los que me están escuchando pueden decir, usted está loco. Y tienen derecho a decir, tienen derecho a decir, así como yo tengo derecho a tener mis pensamientos. Yo creo que Estigarribia, repito, fue allá, habló con Rubel,
conversó, la manera de arreglar, porque es lo contrario, porque hablaban así, y después decían, porque si no, punto suspensivo, punto y coma, se reanuda la guerra, porque si no, se reanuda la guerra. Y allá a Paraguay le vamos a presentar como país agresor, a Paraguay le vamos a presentar como país que por culpa de ellos no se pudo arreglar acá la paz del Chaco, bla, 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 bla. Entonces ya en el mundo y capaz nos arrugamos. Pero repito, había esas conversaciones y se le quitaba, y él notaba, su Bizarreta notaba que él perdía el poder. Él enviaba cartas cifradas, mensajes cifrados, eso, stop, stop, le enviaba a Paiva y le enviaba cartas de su propia mano cuando alguien venía, etcétera, etcétera, contándole la posición. Y Paiva le decía seguir manteniéndose. La posición histórica del Paraguay era mantenerse en la línea de Itos. Estaba más o menos así acá. Este ya era así, perdón. Este ya era así, está acá. La línea de Itos. Y ahí lo que se le hizo era, buscaban ellos de que Paraguay ceda más hacia el noroeste, que esto, ¿verdad? Que sea más, y que a Paraguay se le iba a dar alguna porción más en el sudeste. Sudeste. Vino Tierrilla, vino y vamos a seguir pasado mañana, el miércoles, esta segunda parte. Salió el de Washington y se quedó en Ecuador, en Guayaquil, y se quedó en Santiago de Chile también. Y después llegó a Buenos Aires y él contaba que ahí preguntó y averiguó con la gente cómo veía la cuestión y que todos le pintaban de que Bolivia estaba reorganizándose, comprando armas y que por supuesto eso no entraba por acá porque acá tenía que entrar acá el Uruguay, venir, subir por el Paraná, Río Paraguay, por acá no iba por, no le iba a dejar Paraguay, entonces tenía que entrar por el Pacífico, ¿verdad? Entonces él habló acá en Guayaquil, después en Santiago de Chile, y ahí vino a Buenos Aires. Y vamos a continuar, si Dios y la Virgen permite, el próximo miércoles con la parte final de este Paz del Chaco. Y después tenemos el segundo gran tema, que es como la elección de la fórmula donde está Estigarribia, que le va a acompañar Luis Arriar para el 15 de agosto de 1939. Un abrazo.